Bienvenidos a una nueva exploración aquí en The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un desafío constante en el sector farmacéutico y médico, ¿verdad? Sobre todo si pensamos en América Latina. Sí, totalmente. ¿Cómo conseguir que un profesional de la salud que va a mil, con una agenda imposible, no solo te escuche, sino que de verdad conecte con tu mensaje? Es la pregunta del millón, sin duda. El entorno es hipercompetitivo, los profesionales están, saturadísimos de información. Así que destacar es, una tarea titánica. Pues sí. Por eso hoy vamos a analizar un poco a fondo algunas estrategias de comunicación, de persuasión, diseñadas específicamente para esa figura clave, ¿no? El visitador médico, el VM, y en el contexto latinoamericano. Ajá. Y la brújula que nos va a guiar es una filosofía que a primera vista puede sorprender, pero es muy potente, la de la simplicidad radical, claridad total. Simplicidad radical. Suena interesante esa combinación. Y para esta inversión vamos a usar las ideas clave de un texto, ¿no? Visita médica Zen, comunicación y persuasión efectiva. Exacto. El autor es Alexander Persant Coll, que es director general de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Barnes. O sea, una voz bastante autorizada en el tema. Vale. Correcto. Y nuestra misión aquí, nuestro objetivo, es desmenuzar un poco cómo aplicar los principios del famoso Presentation 10 de Gary Reynolds. Puede revolucionar la visita médica. Presentation Zen, sí, me suena mucho. Claro. Es que no se trata solo de soltar datos y ya está. La idea es transformarse en lo que Persant Coll llama un arquitecto de la persuasión. Arquitecto de la persuasión. Me gusta. Sí, pasar de la típica diapositiva llena de texto a una conversación que influya, que se recuerde y que sobre todo le sirva al médico. Vamos a intentar sacar la esencia, ¿no? Para optimizar esa comunicación que es tan vital. Arquitecto de la persuasión. Ya veo la conexión con lo de Zen. Pues nada, pongámonos el casco de arquitecto y empecemos por los cimientos. El contexto. La industria farmacéutica en LATAM es, un hervidero, ¿no? Mucha ciencia, mucha innovación que tiene que llegar a la consulta. Exactamente. Es un mercado muy vibrante, pero a la vez increíblemente fragmentado, competitivo. Y el principal cuello de botella es justo lo que decías, el tiempo del médico. Es oro puro. Claro. Las agendas están hasta arriba. Interrupciones constantes. Cada minuto que un VM consigue con un profesional tiene que valer su peso en oro. No solo ser eficiente, sino, dejar una marca positiva, duradera. Y eso choca, frontalmente con lo que muchas veces se ve, ¿no? La presentación de toda la vida. Sí. Estas diapositivas que parecen un documento de Word pegado ahí, con tantísimo texto, que al final el médico está leyendo la pantalla y no te escucha a ti. Es el escenario clásico, el del PowerPoint como teleprompter. El autor lo describe muy bien. Dice que genera ruido cognitivo. Ruido cognitivo. Claro. Cuando la diapositiva está saturada, el cerebro del médico tiene que procesar demasiada información visual que no aporta nada. Texto pequeño, logos por todos lados, adornos. Ya. Y eso desvía la atención de lo único que importa en ese momento. La conversación con el VM. La conexión humana. Se pierde la oportunidad de generar confianza. Entonces, frente a todo ese ruido, aparece este paradigma Zen. Que, no va de poner música chill out, ¿no? No, para nada. Va de principios como simplicidad, armonía, naturalidad. Pero, ¿cómo aplicas eso a una charla sobre ensayos clínicos, por ejemplo? Pues es un cambio de chip, bastante profundo. El primer gran giro es entender que el objetivo no es presentar, es conectar. Conectar, vale. Bajo esa óptica, las diapositivas se vuelven, minimalistas. Muy visuales. Son un apoyo, algo sutil, un catalizador visual para la conversación. Ya. Y esto libera al VM, le permite mantener contacto visual, gesticular, cambiar el tono, en resumen, centrarse en la narrativa y en la persona que tiene delante. Pasas de ser un lector de diapos a ser un guía en una conversación con sentido. Suena mucho más humano, la verdad, y seguramente más efectivo. Y el segundo cambio clave que menciona el texto ataca un problema que es, casi endémico del sector, la sobrecarga de información. Sí. Datos complejos de estudios, mecanismos de acción, perfiles de seguridad. Es un bombardeo. Entonces, ¿cómo ayuda aquí el enfoque Zen? Pues aplicando, y esto es importante, sin piedad el principio de one slide, one idea, una diapositiva, una idea. Una por una.
Una por una, al principio puede parecer contraintuitivo, ¿no? Porque piensas, menos es menos. Pero en realidad es la clave para la claridad. Si un estudio tiene, pongamos, 3 conclusiones importantes, ¿Sí? en lugar de meterlas todas juntas en una diapo, que es un lío. Que no se entiende nada. Exacto. Pues dedicas 3 diapositivas distintas, cada una centrada en un único mensaje, con un apoyo visual potente que lo refuerce. Entonces, esta idea de una diapositiva, una idea, es la respuesta directa a ese ruido cognitivo que decías. Es una de las herramientas más directas, sí, y más eficaces contra él. Porque obliga al BM a sintetizar, a priorizar. Y al médico le permite asimilar cada concepto clave antes de pasar al siguiente. Claro, le da un respiro. Exacto. Respeta su capacidad cognitiva, que es limitada, y su tiempo, que es escaso. Facilita que entienda bien y, sobre todo, que lo recuerde después. La retención a largo plazo. Muy lógico, sí. El texto organiza esta filosofía Zen en 3 pilares, según Gary Knowles: arte, diseño e historia. Vamos a verlos uno por uno aplicados a la visita médica. Empezamos por el arte, que aquí sería la preparación, la mentalidad. Correcto. El arte en este contexto es todo el trabajo previo. La estrategia invisible que hay detrás de una presentación que funciona. Antes de abrir el PowerPoint o el Keynote, el BM, que es arquitecto, tiene que responderse preguntas clave. A ver, ¿cómo cuáles? Pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiero que el médico recuerde o haga después de que yo me vaya? ¿Cuál es el propósito real de esta visita? Y esto, claro, te lleva directamente a la necesidad de conocer a tu audiencia. A fondo. Y el texto subraya que esta adaptación es súper importante en América Latina, por la diversidad que hay. Que no es lo mismo hablarle a un médico general en un hospital público de Bogotá que a un cardiólogo de mucho prestigio en una clínica privada en Santiago, por ejemplo. Totalmente. Es que la realidad socioeconómica, las enfermedades más comunes, los recursos que tienen, incluso el lenguaje o las preocupaciones, varían una barbaridad. Claro. El VMCen tiene que adaptar no solo el contenido, que datos enseña, sino también el enfoque, los ejemplos. A lo mejor para el médico del hospital público, el énfasis tiene que estar en la eficiencia, en el coste-beneficio, porque los recursos son limitados. Tiene sentido. Y para el especialista privado, pues igual le interesa más la última evidencia en grupos de pacientes muy específicos, o cómo se diferencia tu producto de otras opciones premium. Adaptarse es mostrar respeto, es ser relevante. Esa personalización es fundamental. Y dentro de esta preparación, de este arte, se insiste mucho en destilar el mensaje, reducirlo a la esencia pura. Exacto. Hay que encontrar el corazón del mensaje. El autor propone un ejercicio muy bueno. ¿Puedes resumir el objetivo de tu visita en una sola frase? Que sea clara y que esté orientada al beneficio para el médico. Una sola frase. Eso obliga a concretar mucho. Muchísimo. Pone un ejemplo muy gráfico. En lugar de decir algo genérico como «mi producto tiene muchos beneficios», Que no dice nada. nada. Un mensaje central podría ser «Doctor, nuestro fármaco X, al controlar la variable A en sus pacientes con perfil Y», y aquí metes la adaptación local o de especialidad, le permite alcanzar el objetivo terapéutico B de forma más consistente. Le simplifica el manejo clínico. Ah, esto es mucho más específico. Es específico, es relevante y se centra en el valor para el médico y sus pacientes. Un mensaje débil sería, quiero presentarle los beneficios de X. El fuerte es, quiero mostrarle cómo X resuelve este problema concreto que usted tiene con sus pacientes. La diferencia es enorme, sí. También se menciona algo de planificar offline, casi como un artesano. Usar fichas o algo así. Sí. El guión gráfico, el storyboard. Puede ser tan simple como poner post-its en una pared o usar fichas. La idea es estructurar el flujo, la historia, antes de meterte con el software, con las plantillas. Entiendo. ¿Cuál es el principio? ¿El desarrollo? ¿El final? ¿Qué imagen va a apoyar cada punto? Esto asegura que la lógica sea sólida, que la tecnología esté al servicio de la historia, y no al revés. Es como el plano del arquitecto antes de poner el primer ladrillo digital. Vale. Entendido el arte, la preparación mental y del mensaje. Pero, ¿cómo llevamos eso a lo visual? ¿Cómo evitamos esas diapositivas con tanto ruido que decíamos antes? Ahí entra de lleno el segundo pilar, el diseño. Aquí es donde la simplicidad Zen se hace visible, tangible. El objetivo es crear apoyos visuales que impacten, pero que no distraigan. Y un principio básico aquí es buscar una alta relación señal-ruido.
A ver, explícame eso de señal ruido en plan práctico. ¿Qué significa para una diapo de medicina? Pues significa eliminar sin piedad todo lo que sobra. Cada elemento en la diapositiva, texto, imagen, gráfico, logo, tiene que justificar por qué está ahí. Vale. La señal es la información esencial, el dato clave que quieres transmitir. El ruido es todo lo demás. Texto que no aporta, gráficos complicados sin resaltar lo importante, el logo de la empresa en cada esquina, plantillas recargadísimas, animaciones que marean. Ya, lo típico a veces. La clave es maximizar la señal y minimizar, o directamente eliminar, el ruido. Una diapositiva limpia, con mucho espacio en blanco, ayuda a enfocar la atención en lo importante. Y además proyecta profesionalidad, respeto por el tiempo del médico. Eliminación implacable, me quedo con eso. Y el texto le da muchísima importancia al poder de las imágenes, ¿verdad? Muchísima. Es uno de los pilares del diseño Zen. Recomienda, vamos, encarecidamente, reemplazar las típicas listas de puntos, las viñetas, Sí, que al final obligan a leer, sí. por imágenes potentes, de alta calidad, que comuniquen la idea visualmente. Pueden ser esquemas claros de cómo funciona algo, fotos evocadoras, siempre con ética, claro, iconos universales o gráficos muy bien hechos. Y menciona un dato sobre eso, ¿no? Sí, un dato que es revelador. El cerebro procesa las imágenes unas 60.000 veces más rápido que el texto. 60.000 veces. Eso es un dato como para replantearse muchas cosas, ¿eh? Usar una buena imagen no es decorar, es comunicar muchísimo más rápido. Exacto. Una imagen bien elegida puede explicar un mecanismo complejo o evocar la necesidad de un paciente casi al instante. Y eso libera al BABM para añadir el contexto, la interpretación. Mejora muchísimo la comprensión y, sobre todo, el recuerdo. Y dentro del diseño también se habla de grandes gráficos, que no será solo ponerlos más grandes, supongo. Es más que eso, sí. A ver, sí recomienda usar el máximo espacio posible para los gráficos clave, sobre todo los de resultados de estudios, pero no basta con hacerlos grandes. Ajá. Se trata de diseñarlos para que sean claros, usar colores que contrasten bien, quitar rejillas o leyendas que no hagan falta y, sobre todo, guiar la mirada del médico. Usar flechas sutiles, círculos o cambiar el color para resaltar al momento el dato clave. La P significativa, la diferencia entre los grupos, la tendencia. Que se vea a la primera. Justo. El objetivo es que el médico pille la conclusión principal del gráfico en segundos, sin tener que descifrarlo. Hacer que los datos complejos, pues, canten su mensaje clave. Y volvemos a la idea de un punto clave por diapositiva. Si un gráfico tiene varios resultados, mejor separarlos. Definitivamente. Si un estudio midió 3 cosas principales, es mucho más efectivo dedicar una diapositiva simple y clara a cada resultado, con su gráfico bien destacado y su mensaje corto y directo. Mejor eso que intentar meterlo todo en una tabla o un gráfico súper complejo. Facilita mucho la digestión de la información, claro. Claro. Y permite al BM construir el argumento paso a paso, asegurándose de que se entiende todo bien. Perfecto. Ya tenemos la base con el arte, la preparación, y hemos levantado la estructura visual con el diseño, la simplificación. Nos falta el alma del edificio, la historia. El tercer pilar, y quizá el más potente para conectar con la gente, la narrativa. El texto es muy claro en esto. Nuestro cerebro está, programado para recordar historias, no listas de datos abstractos. Es verdad. La evidencia científica es el qué. La historia es el por qué y el para qué que hace que esa evidencia sea relevante y se recuerde en la práctica diaria del médico. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y cómo se aplica esto en la visita médica? ¿Qué estructura de historia se propone? Pues se propone una estructura clásica que funciona muy bien adaptada al contexto médico. 3 pasos. A ver, 1. Necesidad. Empezar conectando con un problema real, un desafío clínico que el médico tiene o una necesidad de sus pacientes que no está cubierta. Esto crea empatía, interés. Por ejemplo, doctor, sé que manejar la adherencia en pacientes crónicos con muchas cosas a la vez es un reto constante. Vale, enganchas con su realidad. 2. Solución. Presentar tu propuesta de valor. Aquí es donde explicas el mecanismo de acción diferente de tu fármaco o los resultados clave del estudio que demuestran que funciona para esa necesidad que has planteado. Es el cómo ayudamos. Ajá. Y 3. Conclusión o beneficio. Cerrar resumiendo el valor tangible. Lo que aporta tu solución para el paciente, mejor calidad de vida, menos efectos secundarios, y para el propio médico, le simplifica el tratamiento, consigue mejores resultados, optimiza recursos. Es el para qué final. Necesidad, solución, beneficio.
sencillo y potente. Y también se menciona usar casos clínicos, ¿no? Como herramienta narrativa. Sí, y se destaca que en Latinoamérica, donde se valora mucho la experiencia clínica compartida, meter un caso clínico breve y relevante funciona muy bien. Es un puente genial entre la teoría y la práctica. Ya. Puede ser un caso real, claro, anonimizado, o uno inventado, pero que sea creíble, bien construido. Ayuda a ponerle cara a los datos, a que el médico vea cómo podría encajar tu producto en su consulta. Es como contar una mini historia dentro de la historia principal. Me gusta. Y un último ingrediente, que parece crucial en esto de la historia. La pasión y la autenticidad del que cuenta, del VM. Absolutamente clave. La mejor historia, el diseño más limpio. Se cae en si quien lo cuenta parece un robot o está inseguro. El VM tiene que dominar el contenido, creer en lo que dice y transmitirlo con convicción, con naturalidad. Que se note que sabe de lo que habla y que le importa. Exacto. Esa pasión genuina no se puede fingir. Nace de conocer a fondo el tema y de estar convencido del valor de lo que ofreces. Y eso es lo que al final construye la confianza, la credibilidad, que son elementos, no negociables en la relación con los médicos. No basta con ser un experto en datos, hay que ser un comunicador que convenza. Clarísimo. Hemos desmontado los 3 pilares: arte, diseño e historia. Ahora, vamos a conectar esto con el impacto real. ¿Qué beneficios concretos, estratégicos, saca el visitador médico si adopta esta filosofía Zen? ¿Si se convierte en ese arquitecto de la persuasión? El texto habla de optimizar el desempeño. Sí, los beneficios son tangibles. Primero, la eficiencia. Podría parecer que diseñar diapos visuales y planificar historias lleva más tiempo, ¿no? Sí, es la primera impresión. Pero el autor argumenta que, una vez que dominas el enfoque, el tiempo se invierte mejor, de forma más inteligente. Menos tiempo copiando y pegando texto o buscando plantillas complicadas, y más tiempo entendiendo bien el mensaje, ensayando la historia, preparando respuestas a posibles preguntas. Cambia el foco del trabajo. Exacto. El foco se pone en la calidad de la comunicación. Interesante ese cambio de perspectiva sobre la eficiencia. Y supongo que eso se nota directamente en el impacto que tienes en el médico. Directamente. La retención del mensaje mejora una barbaridad. Un mensaje claro, apoyado con buenas imágenes y contado como una historia, es mucho más probable que se recuerde días o semanas después de la visita. Lógico. Y el texto sugiere, lógicamente, que si el médico recuerda mejor el valor del producto, pues aumenta la probabilidad de que lo considere una opción válida y, quizá lo prescriba cuando sea adecuado. Y hay un beneficio también para la seguridad, la confianza del propio VM, ¿no es así? Enorme. Cuando no dependes de leer las diapositivas, te adueñas del escenario. Eres tú quien guía la conversación, no un simple presentador. Te da más libertad. Mucha más. Te quitas esa muleta visual y eso aumenta muchísimo tu seguridad, tu fluidez al hablar, tu capacidad para leer el lenguaje no verbal del médico, para responder preguntas de forma natural, con soltura. Te sientes más en control y proyectas más autoridad. Y más allá del desempeño de cada uno, ¿cómo impacta este enfoque en la imagen profesional del VM dentro de la industria? Impacta profundamente en su proyección profesional. Un VM que comunica así, con esa claridad, esa elegancia visual, ese rigor, eleva su estatus. Ya no es solo el que trae muestras. Exacto. Deja de ser percibido como un simple vendedor y pasa a ser considerado un socio científico, un consultor educativo en quien confiar. Y esa percepción es absolutamente crucial para conseguir acceso y construir relaciones de confianza a largo plazo, sobre todo con los llamados KOLs. Espera, define eso de KOLs, por si alguien no lo tiene claro. Buena puntualización. Los KOLs, Key Opinion Leaders o líderes de opinión clave, son esos médicos o investigadores que son muy respetados en su especialidad. Sus opiniones, sus prácticas, influyen en las de muchos otros colegas. Ah, vale, los referentes. Eso es. Ganarse su respeto y su confianza es súper estratégico. Y un enfoque de comunicación profesional, de alto valor como el Zen, es una vía excelente para conseguirlo. Entendido. Entonces, este enfoque no solo mejora la visita puntual, sino que construye reputación a largo plazo. Y en un mercado tan lleno de gente, ayuda a diferenciarse. Es una herramienta potentísima de diferenciación. Con tantos productos compitiendo por un huequito en la mente del médico, y a menudo con mensajes muy parecidos, la forma en que comunica se vuelve crítica. Marca la diferencia. Totalmente. Un VM que presenta de manera clara, concisa, visualmente atractiva, destaca inmediatamente sobre la monotonía habitual.
Refuerza la marca del producto, claro, pero también construye la marca personal del VM como un profesional de élite. Y mencionaste un último punto que me pareció interesante, que estas habilidades también sirven dentro de la propia compañía farmacéutica. Correcto. La capacidad de sintetizar información compleja, de estructurar argumentos que convenzan, de presentar de forma clara y visual, no solo vale para el médico, también es súper valiosa en reuniones internas. Claro. Con tu equipo de ventas, con marketing, cuando presentas resultados a la gerencia, cuando propones planes de acción, un VM que domina estas técnicas demuestra liderazgo, pensamiento estratégico, habilidades de comunicación avanzadas, y eso puede abrirle puertas en su propia carrera dentro de la empresa. Es un valor 360 grados. Tiene todo el sentido, sí. Llegamos entonces a la visión final de Alexander Persson-Kolje, el autor. Esa imagen que usabas antes, la del VM como arquitecto de la persuasión. Sí, es una metáfora que creo que capta muy bien la esencia del libro. No se trata de manipular, ni mucho menos. Se trata de construir puentes para que la gente se entienda. Vale. El objetivo último, insiste el autor, no es solo hacer una presentación, es forjar una conexión humana real, auténtica, que inspire confianza y que motive una acción, pero una acción informada, ya sea considerar una terapia nueva, ajustar un tratamiento o simplemente querer saber más. Y este camino zen, buscar la simplicidad, la potencia visual, la historia bien contada, se presenta como la vía para que el visitador médico se consolide como ese profesional de élite, respetado y esencial en el ecosistema de salud de la región. Exactamente. Es un enfoque que apuesta por la calidad, no por la cantidad, por la conexión, no por la saturación. Busca construir relaciones profesionales sólidas, duraderas, basadas en el respeto mutuo y en la comunicación eficaz. Una conversación con sentido y una diapositiva clara, una cada vez. ¡Fantástico! Ha sido una exploración muy, muy reveladora. Si tuviéramos que resumir las claves maestras que hemos ido desgranando hoy, hemos visto cómo abrazar la simplicidad al estilo Zen puede transformar de arriba abajo la comunicación en un entorno tan complejo como el médico. Ajá. Hemos subrayado la importancia crítica de buscar la conexión humana de verdad, no solo soltar datos. Y hemos explorado el poder que tiene combinar un diseño visual inteligente, que aclara las cosas, con una narrativa bien construida que convence y que se recuerda. Y todos esos elementos juntos son, en realidad, la respuesta directa al desafío que planteábamos al principio. En esa realidad tan exigente, tan saturada de información de la práctica médica en Latinoamérica, estas técnicas no son un lujo, son una necesidad para el visitador médico que quiera no solo que le escuchen, sino ser un verdadero socio, alguien valorado por los profesionales de la salud, un puente eficaz entre la ciencia y el bienestar del paciente. Muy bien planteado. Y como solemos hacer, nos gusta cerrar con una reflexión que dé que pensar, algo que surja de lo que hemos hablado. Hemos insistido mucho en la importancia de la conexión, de la autenticidad, de la pasión al contar la historia, siguiendo las ideas de Persson-Kolje. Efectivamente. Poner el foco en el cómo se comunica, no solo en el qué. Y esto nos deja flotando una pregunta interesante, quizá un poco provocadora. A ver. Teniendo en cuenta este énfasis tan fuerte en la habilidad del comunicador, en su capacidad para conectar, para narrar, ¿hasta qué punto la personalidad del visitador, su carisma, su destreza, sea innata o aprendida, para vender bien la historia, podría llegar a influir en cómo el médico percibe e interpreta la propia evidencia científica que le están presentando? Una pregunta compleja y fascinante, desde luego. ¿Dónde está la línea, entre la persuasión ética y efectiva, basada en datos sólidos bien presentados, y la posible influencia de factores más subjetivos, ligados a quién te lo cuenta? Lo dejamos ahí, como una última nota para la reflexión. Ha sido un análisis muy estimulante sobre cómo la simplicidad y la conexión pueden ser quizá las herramientas más sofisticadas en un mundo profesional tan complejo.